agrego algo al rector y es la importancia de los primeros años escolares. Los primeros años escolares son la base no solamente del conocimiento de esos niños, sino también la base del ser humano, de ser humano. No solamente del ser humano porque nací humano, sino de esa formación ética y esa formación moral. Yo creo que no sabría precisar, pero sospecho que las escuelas en sus primeros años se está centrando más en educar en conocimientos como tal y no en esa formación humana de los primeros años, ¿cierto? Enseñar valores. Porque si tú, por lo menos nosotros los psiquiatras, en mi formación, creemos que el espíritu del ser humano es la construcción de los valores éticos y morales. ¿Cierto? Si tú tienes buenos valores, justicia por lo menos, ser justo conmigo mismo, ser justo con los demás, prudencia, fortaleza, que son valores éticos. Si yo a un niño le enseño eso, muy seguramente ese niño va a ser resistente a todas las adversidades que tenga la vida. Pero si yo lo marco desde la infancia, desde los primeros años de infancia, pero resulta que nosotros tenemos todo lo contrario. Los niños es la población más vulnerable que tenemos en Colombia, donde muchos crecen, pero deficientemente. Entonces, si no le damos esa trascendencia, si no le damos esa importancia a los primeros años de escuela, donde alimentemos y hagamos crecer el espíritu de estos niños, muy seguramente vamos a tener adolescentes frágiles y se le va a convertir en un gran problema cuando lleguen al bachillerato, que es la época más difícil, la adolescencia. Entonces, creo que estamos fallando en esa formación. Creo que los profesores de docencia, de preescolar, deberían tener mínimo como un doctorado, por lo menos pienso yo. Deberían ser los más altamente calificados, creo yo. Deberían ser los más remunerados, creo yo. Porque ahí es donde está la base de la humanidad, en esos primeros años de infancia. Quería aportar eso. Por favor. No, muchas gracias, doctor, y yo complemento también ahí, totalmente de acuerdo, doctor. Y eso implica, mañana justamente hay un foro sobre currículo promovido por el Liceo Antioqueño, y es donde se tienen que dar esas discusiones. ¿Qué queremos enseñarle? ¿Qué queremos, cuáles son los sujetos que queremos desarrollar, ¿cierto? Y formar. Y ahí tenemos unos retos enormes. Uno, primero, porque ahorita tenemos un avance, y es que está comenzando el ciclo de formación desde los 3 años. Se está implementando apenas paulatinamente, pero nuestros niños y niñas llegan de mínimo 5 años cuando ahí ya hay unas estructuras de pensamiento desarrolladas, pero también la posibilidad de seguir con ellos. La salud mental, ahorita recordando, tiene que ver, uno, con desarrollo de capacidades. ¿Cuáles son las capacidades que queremos desarrollar? Y lo que usted decía, doctor, capacidades de relacionarnos, de vincularnos, de reconocer nuestras emociones, de trabajar en equipo, de convivir con el otro, de ser solidarios, de cooperar. Se convierten a veces incluso más importantes que reconocer el trinomio cuadrado perfecto o que saber dónde se pone la diéresis o la tilde, ¿cierto? Me lincharán mis maestros, pero es con todo el respeto, porque en el centro del proceso educativo tiene que estar el sujeto, ¿cierto? Con sus particularidades, con sus condiciones, y efectivamente necesitamos, así como usted le hacía el reclamo al modelo médico de la humanización del paciente, tenemos que retomar la humanización del sujeto que aprende, del sujeto que está en la escuela, y de la escuela como entorno protector, ¿cierto? Porque tenemos que llevarlos también a desarrollar estrategias de afrontamiento. La vida no es plana, ni la vida es una utopía, ni mucho menos un cielo ni lineal donde nunca te vas a tensionar, nunca vas a tener adversidades. No, es ayudarle a cómo reconocerlas, cómo enfrentarles y cómo a salir de ellas. Y allí también tenemos nosotros que contar con unos equipos y con unos profesionales también formados, porque no le podemos pedir también a nuestros docentes que den de lo que no tiene, así como no le podemos pedir a los médicos ese feeling con lo mental, nosotros tampoco le podemos pedir eso a nuestros maestros y maestras, y de allí que sea también entonces la petición para nuestras facultades de educación en esa humanización del docente, y que pongan también
los sentimientos, las emociones en el centro del proceso educativo. Qué pena que yo voy como aquí a agudizar más esa problemática, pero sí es doloroso y triste pensar en que, y qué pena, doctor, lo tomo de la mejor manera, pero tener que hacer un doctorado para humanizar al otro, para el buen trato con el otro, o sea, eso nos pone en un lugar realmente crítico como humanidad, inclusive tener que nombrar la discapacidad, tener que decirlo, pues es que ya tengo que etiquetarte para poder darte un lugar para que pueda ser tramitada tu situación, porque si no estás etiquetado no tienes derecho a entrar a un sistema. Entonces, especialmente acá en Colombia, pues es triste, ¿cierto? A nosotros no nos educaron emocionalmente, a nosotros no nos enseñaron a autogestionarnos, a nosotros nos enseñaron a reprimirnos, nos enseñaron a no expresar, no puedes comportarte de tal manera, ¿cierto? Y no hay razón. ¿Por qué te tienes que comportar así? Porque la abuela dice, el papá dice, o porque es la manera en que yo quiero que te comportes, pero no hay una razón de fondo real. Entonces, sí me cuestiono mucho más de que justamente tengamos que pensar en que entonces la cualificación y capacitado para encontrarnos con el otro tenemos que estar cualificados. Para ese encuentro humano tenemos que estar en esa ya dimensión. Me cuesta pues como que ese sea el ritmo de la vida diaria y agudiza más justamente esos procesos de salud mental. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra trabajadora social Sandra con unas preguntas para que nos orientes sobre... Sandra, la ley 2460 reconoce la importancia del tejido social y comunitario. Su trabajo es fundamental en los territorios y eso lo reconocemos. ¿Cómo puede el trabajo social potenciar estas redes en el territorio más vulnerables? Bueno, yo voy a partir desde la normativa. Y es que si bien es cierto, en la ley 2460 es muy explícita de estos equipos interdisciplinarios a la hora de un abordaje integral, pues no solamente dependemos de ellos, necesitamos una articulación con la interinstitucionalidad, pues nosotros no podemos trabajar solo, necesitamos todas esas entidades territoriales público-privadas que nos permitan mejorar la atención en la sociedad. Adicional a esto, no podemos abordar una problemática social sin conocer las necesidades territoriales. Entonces, siempre debe haber una participación comunitaria para ese fortalecimiento del tejido social. Básicamente, nosotros como profesionales sociales lo que buscamos es aminorar, digamos, todos esos factores que tienen gran incidencia socialmente en el bienestar emocional de los individuos, pero también partimos de la corresponsabilidad de la comunidad. Nosotros no podemos llegar arbitrariamente como un equipo o como una institución brindando una oferta institucional sin saber y sin reconocer las necesidades de la población, ¿cierto? Entonces debemos de partir de ese compromiso de ambas partes y de identificar primero a la población a la que vamos a llegar, ¿cierto? Verificar sus necesidades, llevar una oferta educativa, porque no es solamente yo llegar a entregar volantes o llegar, bueno, ¿usted qué necesita? No, necesitamos un abordaje integral y el doctor lo mencionaba anteriormente, y es que muchos profesionales en este tema de la salud mental no se comprometen o no tienen el tacto para abordar una problemática mental derivada de un problema social, ¿cierto? Esa intervención y ese acompañamiento siempre debe de ser integral. Y yo como profesional social siempre lo he dicho, yo no puedo llegar a un territorio sola. Yo debo de llegar con un psicólogo, un médico que me oriente a nivel físico de qué problemática física y mental está viviendo ese usuario. Y adicional a esto, el tema legal, porque en muchos territorios se ve mucha violencia intrafamiliar y muchos de los profesionales no están preparados para un abordaje integral ni para indicarle como tal a la población qué ruta se debe activar o cómo se debe derivar esa persona. Entonces, básicamente parte de ese acompañamiento institucional, no solamente de nosotros como un equipo interdisciplinario, sino de ese enfoque que le debemos dar a esa intervención. Yo no puedo llegar a un territorio donde tengo una población mayoritaria de indígenas con una población, con una oferta educativa de enseñarlos a leer normal, ¿cierto? Yo debo de revisar la necesidad y revisar con qué enfoque voy a tratar ese grupo poblacional. Entonces,
guiarme por un enfoque de género, un enfoque étnico, un enfoque poblacional territorial y sobre todo un enfoque biopsicosocial donde nos articulemos no solamente entre temas de salud, psicología y el tema social como tal. Por supuesto. Y en ese sentido va la otra pregunta. ¿Cómo podemos fortalecer el trabajo en equipo interinstitucional para llegar de manera más efectiva a familias en riesgo? Bueno, nuevamente voy a partir desde la ley, y es que la ley nos menciona la importancia de la interinstitucionalidad, ¿cierto? Como ese determinante en los temas de salud mental que impactan la calidad de vida de las personas, mejorando un entorno, pues, o permitiendo un entorno saludable. Y el trabajo social parte de eso, de mejorar esas condiciones o esos determinantes sociales que tienen una incidencia en negativa, digamos, en el bienestar emocional. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Frente a esa interinstitucionalidad es tocarle la puerta a todas esas entidades territoriales, lo que hablábamos anteriormente. Nosotros podemos llevar una oferta muy amplia, pero es generar esa credibilidad en la comunidad, ¿cierto? Muchos de los temas en salud pública parten de temas de presupuesto y se quedan a medias cuando va a llegar la ejecución. Entonces es revisar un cronograma y articularnos con esas entidades público-privadas para que haya un fortalecimiento de ese talento humano y que siempre esté concertado con la comunidad. Necesitamos gestionar mesas o comités locales para que ellos nos gestionen también entrar a los territorios. Lo que les decía anteriormente, nosotros no podemos entrar arbitrariamente con una oferta educativa sin conocer las realidades. Y es básicamente generar esa credibilidad necesaria como profesionales frente a esa intervención que se va a realizar. Desde la Secretaría de Salud estamos comprometidos, digamos, con este tipo de intervenciones colectivas, con un sinnúmero de programas, incluyendo Sanamente. Tenemos también los EVAs, que se han preocupado, obviamente, por ir a la comunidad, reconocer esas problemáticas sociales, intervenirlas y de cierta manera generar unas derivaciones adecuadas con la CAPB. Entonces, digamos que en el municipio le estamos apostando mucho a que esas brechas sociales pues sean suplidas por una corte de profesionales que estén capacitados, no solamente a nivel teórico, sino a nivel empático. Muchas gracias. Vamos a continuar con la doctora Natalia López y nos dice: la ley establece la atención integral en salud mental como un derecho fundamental desde la academia y su práctica. Doctora, ¿cómo se puede garantizar que los usuarios reciban intervenciones oportunas, efectivas y humanizadas? Mira, Luis y auditorio, realmente desde un rol como directora de un programa, ¿cierto? Y que tiene una responsabilidad, digamos, una corresponsabilidad directa en los procesos de salud mental, el primer compromiso o a lo primero que debe darle la rigurosidad pues que compete es al mismo proceso académico. Yo necesito, o al menos mis estudiantes y bueno, directivos de la universidad saben que lo primordial es la rigurosidad académica, que saquemos psicólogos competentes para atender toda la necesidad que surge y especialmente en el área de la salud mental. Entonces, primero, rigurosidad académica, psicólogos competentes para atender las necesidades territoriales. Lo segundo también es la capacidad para atender también las necesidades internas, ¿cierto? Porque yo a principio de año tuve un episodio que me confrontó muchísimo. Yo era una estudiante en una depresión bastante aguda y me decía que ya tenía trámites legales para temas de eutanasia, y eso me confrontó mucho, muy joven, 25 años, yo quedé como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? No, ni siquiera ya por un método usual de conducta suicida, sino de esa manera, ya en un trámite legal. Hice pues toda la activación de la ruta como la tiene la universidad, pues en un lugar seguro y protegido. Y cuando empiezo a hacer pues ese proceso de acompañamiento y empiezo pues como a detallar esa escucha de la que tanto hablo y ese encuentro tan humanizado,
me doy cuenta de que es sobreviviente de abuso sexual, ¿cierto? Y en esa situación que vivió en su niñez, no se perdonaba, y escúcheme bien este detalle, porque eso es lo que hace parte de la psicología y la psiquiatría, ese encuentro sin juzgar y señalar, era que en algún momento del acto del abuso sexual había sentido placer, y no se perdonaba eso, no vivía por eso. Todo el tiempo se estaba autocastigando de todas las formas por eso que ella sabía que le pasaba, ¿cierto? Entonces, en todo el acompañamiento y la activación de rutas, saber hoy que está bien, está estable, que ve la vida de otra manera, que no hay un cuestionamiento, un señalamiento por eso. Entonces, me invita a que definitivamente ese ojo clínico que permite esa rigurosidad académica en la formación, en el proceso de formación, me permite detectar esas perlitas del paciente que me permiten acompañarlo e intervenir de la mejor manera y generar o activar las rutas que correspondan, ¿cierto? Entonces, la capacidad que tiene también la universidad o la academia para atender las mismas necesidades que surgen de acompañamiento en salud mental también es otra apuesta que tenemos. Y como decía también el doctor ahorita nosotros en Colombia hay leyes, esto ha venido caminando y algunas instituciones sin saber que la ley iba a llegar tan clara y tan precisa para atender la salud mental, veníamos caminando con estrategias, ¿cierto? E inclusive otras leyes como el decreto 768, que es el que nos indica que todo psicólogo en Colombia desde el 2021 tiene que hacer un semestre de práctica clínica, si no, no puede acceder a su título. Eso volcó también los procesos en las universidades con los profesionales en psicología. Así un psicólogo no quiera meterse en el tema clínico, tiene que hacer un semestre donde adquiera las competencias, ¿cierto? Entonces, eso también nos vuelve más fuertes para atender la necesidad actual que tenemos en salud mental, ¿cierto? Yo quiero mencionar también algo con lo que dice Natalia, y es que trae relevancia el cuidado del cuidador, ¿cierto? Cómo instituciones educativas, médicas, programas de psicología, cuidamos a quienes están cuidando y atendiendo la demanda mental del otro. Recientemente también leía un artículo en el cual fallece o toma la vida, toma una decisión fatal una estudiante de medicina de la ciudad de Bogotá, ¿cierto? Por las altas exigencias. Entonces también como nosotros, como profesionales de la salud mental, nos cuidamos, como mis docentes, mis directivos se cuidan para que efectivamente me puedan cuidar al otro, y cómo poder al menos ser sabios para identificar y saber decir, necesito ayuda, ¿cierto? Que a veces ese sufrimiento subjetivo no nos permite salirnos de esa visión de túnel, de que no hay nada más posible, y que ahí el enfoque comunitario del entorno laboral, los compañeros nos puedan ayudar a salir de allí, nos puedan establecer signos de alerta o al menos desarrollar también estrategias para pasar por allí. Listo, muchas gracias. Tenemos una preguntita en nuestras redes sociales. Doctor, esta pregunta es para usted y para quien la quiera responder también. ¿Qué pasaría si tratáramos los problemas emocionales con la misma urgencia con la que tratamos los físicos? Los problemas emocionales. A ver, dentro de la concepción antropológica están las emociones, las pasiones y los sentimientos. Y ya desde la visión médica aparecen los que son los trastornos mentales, que precisamente ahorita un estudiante mío de la Universidad Cooperativa de Colombia me decía, profe, ¿qué diferencia hay entre trastornos mentales y enfermedades mentales? Las emociones no son de tratamiento psiquiátrico, las emociones son de tratamiento de intervención psicológica, ¿cierto? Entonces, sería excelente que tengamos una urgencia psicológica. Medellín es pionera en eso, tenemos escuchaderos en muchas partes del metro. En nuestra institución tenemos un escuchadero también, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una alta eficiencia, creería yo, en la respuesta a los problemas emocionales. Recuerden que las emociones son reacciones inmediatas
de corta duración frente a una situación determinada, ¿cierto? Esas son las emociones, mientras que las pasiones son más duraderas. Las pasiones son reacciones emocionales, casi siempre son buenas a determinadas circunstancias, mientras que los sentimientos son ideas casi que perpetuas, como por ejemplo el amor de nuestras madres, ¿cierto? El amor a nuestros hijos. Esos son ideas más perpetuas, mientras que las emociones no. Las emociones fue el papá que le trajo un carro al hijo y el hijo explotó en alegría con ese carro, ¿cierto? Mientras que las pasiones, como por ejemplo, te gusta la panadería, entonces te dedicaste 1, 2, 3 años a la panadería y luego pasaste a la artesanía y empezaste a hacer decoraciones. Entonces, las pasiones son más duraderas. Entonces, las emociones, yo pienso que hay una gran eficiencia de escuchaderos a nivel municipal de Medellín. No sé si Bello tendrá también una política de escuchaderos. Nosotros tenemos acá líneas de atención a estados emocionales agudos en el hospital mental. Y mientras que un trastorno mental sí es de alta atención por psiquiatría, necesita sí o sí la atención psiquiátrica especializada. Ahí sí tenemos un problema. No sé si esa era la pregunta que quería hacer la persona. Si hay un problema porque estamos limitados con la formación de psiquiatras. El hospital mental tiene más psiquiatras que consultorios. Imagínense ustedes, tenemos más psiquiatras que consultorios y tenemos que estar improvisando lugarcitos en la institución para poder atender los pacientes. El hospital mental tiene esa alta respuesta que la comunidad está necesitando, a pesar de que la infraestructura que tenemos, una infraestructura nueva y una infraestructura antigua, y a pesar de eso, seguimos deficientes en eso, pero resolvemos, ¿cierto? Nuestra atención es eficiente hasta el día de hoy. No sé si respondo la pregunta que me hacía.